Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a el podcast de Mundo Energético. Mi nombre es Alberto Solen. Y mi nombre es Astrid Slaven. Bueno, y hoy queríamos hablar sobre un ritual muy importante que es uno de los 8 sabbats más importantes de la rueda del año, que es Yule. ¿Nos quieres explicar un poquito como de qué va esta celebración? Justamente nos da a entender que es el solsticio de invierno, y con esta palabra solsticio estamos hablando de que la energía del sol empieza pues a bajar, ¿no? Yule es una celebración que su fecha normalmente es entre el 21 22 de diciembre para los que somos del hemisferio norte. En el sur pues ya sabemos que los ciclos energéticos y naturales pues son diferentes. ¿No? La época del año es diferente. Entonces, al menos en esta época, nosotros que estamos en México y para arriba, la parte de Europa, lo celebramos justamente en estas fechas. Bueno, yo tengo entendido que esta celebración, aparte de marcar lo que viene siendo el solsticio de invierno, que es esta parte del descenso ya como de la luz, la entrada del invierno, también en la religión Wicca, en la tradición Wicca, es como visto el renacimiento, ¿no? Del bebé sol. Y también se trabaja como la parte de la sombra, ¿no? Un poco todavía. Sí, correcto. Si ustedes vieron nuestro video pasado, justamente en nuestros capítulos pasados, tenemos una celebración que se llama Samhain y que nosotros, pues, bueno, en el paganismo la celebramos el 31 de octubre. Ya platicamos como muy extensamente acerca de qué es eso o qué representa esa parte que es como la sombra en Samhain. Cuando nosotros entramos, y menciono esto porque justamente tiene que ver con parte de esta celebración, todo es como una continuidad, nada es como se queda en pausa, sino siempre está como en movimiento. Y justamente en Samhain, que nosotros entramos al inframundo, a este acompañamiento con la diosa, de alguna manera, en Yule, una vez que pasamos este proceso de sombra, este trabajo de sombra, Yule justamente es el renacimiento, no solamente nuevamente del sol, sino también de la diosa. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que estamos en el inframundo, digo, hay muchos poemas muy bonitos y se los podemos justamente compartir en alguna publicación en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Mundo Energético, que justamente hablan sobre cómo es que vuelve este sol a nacer nuevamente sobre el espacio, ¿no? Porque si nosotros hablamos de estos ciclos naturales, justamente en Lammas, que se celebra en agosto, a principios de agosto, es una época donde el dios, digo, todavía no hemos hecho un video o una grabación de Lammas, pero vamos a hacer de todas, se los prometemos. Y justamente en Lammas, que es donde muere el dios como tal, o se sacrifica justamente, sabemos que esta energía del dios pues ya no está como presente, en realidad solamente se queda la diosa hasta que entra al inframundo, y posteriormente, estando la diosa en el inframundo, pues es todo un proceso, que ya hablamos como de la sombra, pero es todo un proceso muy fuerte que lleva a la diosa, en el que ella se encuentra con ella misma nuevamente en esta oscuridad, y eso para nosotros pues es muy fuerte, porque ¿qué nos está diciendo en este camino de Wicca? Cuando nosotros estamos en la sombra, en la oscuridad, nos corresponde hacer un trabajo, sí, con la sombra, pero también un trabajo de renacimiento. Y al menos para mí, en lo personal, la palabra renacimiento es algo como muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de que hay algo que hay algo que tiene que morir en nosotros, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que tenemos que dejar, que soltar, para que la luz nuevamente nazca dentro de la misma oscuridad. Dejar todo lo que ya no tiene que ir con nosotros en este nuevo ciclo, dejar atrás muchas cosas que ya no tienen que acompañarnos,
para hacer espacio a lo que la luz va a traer nuevo, ¿no? Ujú. Pero en realidad, digo, yo creo que decirlo o platicarlo nosotros que estamos justamente o que se los explicamos a los alumnos, si te das cuenta pareciera que es algo, o incluso leído en un libro, ¿no? Sí, es Que es algo como muy un proceso sencillo. muy sencillo, Ujú. que es muy fácil como trabajar justamente con este renacimiento, pero no es nada fácil, No, y tampoco es amoroso del todo. no lo es, ¿no? Cada quien vive su proceso, obviamente, como lo tiene que vivir, ya sea en duelo, en sombra, en tristeza, en dolor, en paz, ¿no? En meditación, pero no es Pero fácil. igual sí considero como que parte de darte cuenta que estás como haciendo un buen trabajo es entrar en esta catarsis, ¿no? De destrucción, de romper patrones, de romper como pensamientos a lo mejor o hábitos que tenías y cuando no los quieres soltar y simplemente los evades o los ignoras también se nota. O sea, se nota cuando alguien está haciendo bien un trabajo de sombras, de introspección, porque bien no es pelearte tampoco con tu sombra. Es verla, entenderla e integrarla también, porque eres parte de ella también. Sí, y algo que, por ejemplo, yo leí en un libro es que justamente, si te das cuenta, para muchas personas, y eso es completamente natural, que se sientan mal casi siempre como en esta época de invierno o de Sí, sombra, pero leí justamente una frase que decía como, todo el dolor que estás pasando o todo el dolor que estás sufriendo es toda la sombra que no quieres trabajar. Cuando nosotros llegamos justamente a este momento tan importante, a este ciclo entre Samhain y Yule, para mí es un proceso muy, muy complicado. sí, Porque estamos hablando de que justamente este renacimiento que estamos nosotros teniendo, estamos en un proceso muy fuerte de dejar algo o algunas o muchas partes de nosotros que ya no son parte realmente de nosotros, que sí, ya tuvieron un ciclo sí, y que empieza una versión o peor de totalmente. nosotros, Ajá, sí, más porque... deconstruida, más Ujú, trabajada, más amorosa, o seguimos en lo mismo. claro, Pero algo muy importante en Wicca que tenemos siempre y que les enfatizo mucho a los alumnos es que realmente si vamos a hacer un proceso de sombra y un trabajo de sombra, se tiene que hacer bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos bien con estas emociones, con toda esta energía, ujú, ¿qué es lo que va a pasar? Mucha gente dice como, ya que llegue el sol, ya que sea primavera, porque creen que la energía va a estar sí, mejor, que va a claro, ser mejor. No, si tú no hiciste un proceso realmente de como lo tuviste que introspección, haber ujú, hecho, o una depuración como la tuviste que haber hecho, trabajar realmente en ti, te vas a llevar esa sombra a la luz. claro, Y te vas a llevar esa sombra los siguientes meses, todo el año, el siguiente año. Por eso es que para nosotros en Wicca cada ciclo realmente sí o sí se tiene que trabajar lo mejor que se pueda. No solamente basta con un hechizo o dos, podemos hacer 1000 hechizos, pero si sí. nosotros no trabajamos en nosotros mismos va a estar muy complicado que esa energía se transforme, se transmute y haya como ese renacimiento, ¿no? Claro, y por ejemplo, tú ya como instructora, como una maestra que llevas estos procesos para tus alumnos, tus iniciados o las personas practicantes que llegan contigo, tú te puedes dar cuenta si una persona está fingiendo que está transitando bien su sombra. Claro. Sí, ¿verdad? Es como algo porque hay personas que somos en algún momento todos somos muy buenos para ocultar como todo está bien. Estoy perfecto, no pasa nada. Mi sombra es como esto, lo sé, lo veo y pasa, ¿no? Como que no hay tanto problema. Pero justamente, como dices, si no hay ese renacimiento y ese cambio y esa desestructura, esa catarsis, como sea, con amor, con tristeza, como haya llegado tu sombra, cuando llega lo que sigue después es Involk, ¿no? Ujú. Cuando llega Involk, que es como esta parte de recibir la luz de regreso, ¿no? Entonces, por lo que puedo entender es que te ves de frente con tu sombra, si no la trabajaste, pues sigue contigo. Correcto. Y sigues arrastrando lo mismo y hasta puede ser que hasta más cosas, ¿no? Porque ya eres consciente, solo que no quisiste trabajarlo. Aparte recuerdo igual que manejas mucho lo que es recomendarles que en este proceso de introspección cuando entramos al inframundo, les recomiendas mucho a tus alumnos que vayan a terapia,
que busquen ayuda profesional también, que se agarren como de varias cosas, ¿no? Como que puedan ayudarlos como en ese proceso. Y yo creo que muchos cuando lo escuchan lo ven como, ay, o sea, no creo que sea tan pesado, ¿no? Y ya cuando estamos dentro nos damos cuenta que sí, al final de cuentas es un ciclo que estamos adoptando con todo esto de Wicca, y pues es algo bastante fuerte y yo pienso complicado para muchas personas. No, y es que no solamente, o sea, se les hacen como ese tipo de recomendaciones solamente porque estemos locos, ¿no? Bueno, sí estamos No, claro, o sea, estamos locotes, sí estamos locotes, pero, o sea, se les hacen ese tipo de recomendaciones porque son muchos aspectos. sí, No solamente estamos hablando del aspecto o nos vamos a basar o a regir directamente en el aspecto esotérico, espiritual, ¿no? De estos aspectos uno de estos muchos aspectos es justamente, uno, que estamos en la sombra, ujú, ¿no? Ya sabemos todo lo que representa justamente la sombra. Siguiente es que hay estudios también científicos donde dicen que la mayor parte de la población, empezando la época decembrinas, Ah, sí, también, pues disminuye nuestro estado de ánimo, ¿no? ujú, Nos enfrentamos como a energías que tienen mucho que ver con la nostalgia, la tristeza, la añoranza, ¿no? Recuerdos están como muy presentes antes de cerrar el año, hasta socialmente, ¿no? situaciones. Como de despidos, de trabajos, cuando mucha gente se queda como también, o sea, sí baja bastante la energía como Hay mucho aislamiento también. ajá, de No, productividad, y no mucho solamente eso, aislamiento. ¿no? Por ejemplo, bueno, ese es un aspecto, ¿no? Pero el hecho de que también incluso el sol no esté como tan presente o esté más bien como más alejado o Ujú, tengamos más bien menos luz de este lado en esta época del año, pues nosotros, o sea, el sol es muy importante para nosotros. Sabemos que nos ayudan también a secretar, pues, endorfinas, ¿no? Esta sensación de alivio, nos llenan de vitamina D, por ejemplo, para la piel, pues nos hace estar un poco más activos, ¿no? Al no tener esta luz, pues obviamente también nuestro estado de ánimo de forma inconsciente pareciera que no, pero de forma inconsciente sí hay como un cambio en la estructura de nuestro pensamiento, donde pues sí nos sentimos como más bajoneados, más más apagados, cansados, agotados, con ¿no? sueño, yo me acuerdo Agotados que emocionalmente, sí, agotados psicológicamente, físicamente, por todos los procesos que estuvimos llevando durante todo el año. claro, Pero se afinan más y se exacerban más. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de sombra. Y como nos estamos enfrentando a este proceso de sombra y nos encontramos con toda esta energía y con todas estas situaciones de frente, pues imagínate, todo eso, si no lo trabajaste en todo el año, o no trabajaste tus procesos anteriores sí, previo a esta celebración, se asientan más y se avivan más en el invierno, en este proceso de lo que es Samhain a Yule, sí, está se fuerte, exacerban mucho. Entonces, justamente esta frase, ¿no? Que decía, justamente esta tristeza, esta ansiedad, esta angustia, justamente se hacen presentes porque niegas esta oscuridad, ¿no? claro, Es mejor que salga, acepta que no estás bien, está bien que aceptes que te sientes mal, está bien que aceptes que en este momento eres mentalmente inestable, emocionalmente inestable, y eso no es malo, no te hace mala persona, no te hace mal ser humano, eso es algo completamente normal y que se viven todo el tiempo en una rueda del año, en una celebración, todo el tiempo. Entonces es pues más común de lo que imaginamos, ¿no? sí, claro. Justamente esta parte de no juzgar también como los procesos de los demás, ¿no? Porque como en esta parte de que trabajamos un grupo, bueno, que tú eres como la que trabaja con un grupo completo, pues igual a veces pesa la sombra de los demás también, ¿no? O se refleja como un espejo, por lo que he estado viendo. Sí, mucho. Em, Cuando a veces nuestra sombra es tan fuerte o tenemos más bien como muchas situaciones presentes, ¿sabes qué pasa? Que muchas de nuestras heridas
también se avivan, Ujú. vuelven a salir a la luz. Y estamos hablando de heridas que tuvimos de niños, de adolescentes, ¿no? En muchos momentos o fases de nuestra vida, esas heridas salen nuevamente, el dolor, la soledad, el apego, el abandono, ¿no? Y cuando es como tan fuerte esos procesos, obviamente repercute siempre en tu entorno. Sí, Va a claro. repercutir. Cuando uno no está bien y cuando esta sombra se está manifestando tan fuerte, vas a ver caos con tus amigos, vas a ver caos en el trabajo, va a haber caos con la familia, obviamente contigo misma, va a haber caos en tus procesos espirituales, todo a tu alrededor va a estar lleno de caos, ¿no? Sí, De claro. estrés, de movimientos, de obstáculos, de incertidumbre, porque justamente no es como este hecho de que, ay, me están trabajando, me están haciendo brujería, digo, algunas veces sí, Algunas veces ayudan ¿no? también. Ajá. Sí, claro, ayudan mucho, ¿no? Pero también tenemos que aceptar que somos nosotros. O sea, Sí. no todo se lo podemos adjudicar Sí, a exacto. los demás, ¿no? Pero es muy evidente que cuando nosotros estamos mal, pues va a repercutir en otros. Y ahora, si en nuestro entorno, ¿no? Y ahora, si esas otras personas que están en nuestro entorno están en el mismo proceso que nosotros y están llevando esta sombra al mismo tiempo y la están exacerbando, imagínate sombra con sombra de todos. Sí, lo que te decía, un espejo, como un efecto dominó. Puede ser muy caótico y mal manejado. Sí, claro. Pero es Muy algo caótico. que normalmente pasaría, ¿no? O sea, digámoslo en un aspecto de un grupo que tiene estos procesos, podría ser algo natural, ¿no? Sí podría ser natural, no es normal. No es que en todos los grupos pase y no tiene que pasar. Yo la verdad he tenido grupos preciosos, muy bonitos. Pero sí, también he Pero en la tenido como actualidad, grupos muy, muy caóticos, muy sí. pesados, pero pues también es por algo. Uno como profesor, también por ejemplo hay otros maestros dando talleres aquí con nosotros en Mundo Energético. Igual, ¿no? Les llega a tocar grupos muy bonitos, muy amorosos, Sí, yo no pero sé hay, dónde decir. hay grupos que de verdad, Muy ¿no? problemáticos. Sobre todo porque, no sé, yo creo que no nos van a dejar mentir, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos este tipo de cosas o vamos a un ritual o a un evento, Ujú. hay mucho choque de egos, Ah, ¿no? sí, Egos bastante. espirituales, ¿no? Porque yo sé más que tú, yo sé más que mis compañeros, yo sé más que el maestro, Ujú. lo que tú estás diciendo es erróneo, lo que está diciendo mi compañero está mal, O eso ya lo leí. ajá, o eso Ujú. no es así, O eso no es ¿no? así. Entonces, o sea, es muy complicado, ¿no? Sí, claro. Llevar como grupos en este ámbito espiritual es muy cansado, es Sí. muy pesado, no es fácil, pero sí pasa esto, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotros trabajando estos procesos, por ejemplo, de Wicca, de la rueda del año, estos ciclos naturales, obviamente en este tipo de grupos pues se ve más reflejada la sombra, ¿no? Porque tú los estás metiendo, bueno, no tú, sino la misma energía de los dioses, Ujú. ¿no? En este proceso de duelo, en este proceso de inframundo, y pues también es trabajo de ellos, ¿no? Finalmente uno les explica y les enseña qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que enfrentar esta sombra, pero ya depende de cada quien hacer su proceso y Normalmente, ¿qué realmente es lo que salir de tú ahí. les dices a tus alumnos? Por ejemplo, cuando ya los vas a llevar a este proceso, ¿cuáles son tus palabras hacia ellos para transitar? Algo que creo que no todos hacen, o creo que la mayoría no hace. Y uno de estos rasgos es que descansen. Cuando Ok. llega el proceso entre Sowin y Yul, digo, nosotros que vivimos en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, que tenemos pues ya este sentimiento de estar así acelerados todo el tiempo porque hay Ujú. muchas cosas que hacer por el trabajo, El etcétera, tráfico. ¿no? Ujú. Todo, ¿no? El estrés de la ciudad. La mayoría de personas no saben descansar. No saben qué es un descanso. No saben qué es que descansar es voy a dormir bien. Incluye que voy a dormir a mis horas, voy a dormir horas correspondientes para yo poder tener un buen descanso. Ujú. Voy a alimentarme bien, como frutas, comer bien, no solamente alimentarme bien, eso involucra comer frutas, verduras, comida equilibrada, balanceada, Ujú. relajarte, tal vez vete de vacaciones, conéctate con la naturaleza, conéctate contigo mismo, medita,
encuéntrate a ti en estos procesos de introspección, y la gente no sabe hacerlo. Piensan que descanso realmente es como esta energía de soledad y mucha gente no sabe estar con ellos mismos. Claro. No, a veces para muchas personas en este proceso la soledad pega mucho. Sí. Y lastima, puede lastimar demasiado, ¿no? Y pues obviamente estos ciclos no lo toman como algo positivo. Claro. ¿No? Evidentemente. Entonces, yo les recomiendo mucho esto, que descansen, que coman bien, hagan deporte, hagan cosas que les relaje, hagan cosas que les ayude a reconectarse con ellos mismos. Traten de alejar como todas aquellas cosas o situaciones que no están como, que no son positivos para ellos, ¿no? Claro. Que ya no deben estar en ellos, que a lo mejor personas que te están causando más problemas, Uh-huh. lugares que te están causando más problemas, ¿no? Renunciamos los dos al mundo energético, ¿no? Cosas que te pueden estar generando como caos Uh-huh. emocional, mental. Todo eso es mejor ya desapegarnos, soltarlo y estar siempre como en un lugar un poco más seguro, más en paz, más tranquilo para ti. Y no todos saben descansar. Sí, aparte de eso que dices sobre descanso es igual a soledad y la soledad es igual a depresión. Hay otras personas que lo vivimos así también como, es que para mí descansar es como un, no estás aguantando, no estás soportando, tírate. Y para ti tirarte es como debilidad, como falta de productividad, ¿no? O sea, también mucha gente ve el descanso como un, no soy suficiente para lo que estoy haciendo, por eso me están pidiendo que descanse, ¿no? Es tanta la autoexigencia que podemos tener a veces nosotros como personas, que el hecho de quedarnos dormidos un día, unas horas de más, es como ya echa a perder todo mi día, porque en este momento pude haber lavado, pude haber leído un libro, pude haber mil cosas, ¿no? Pero también es como embrujado a un hombre, por ejemplo, pero es como amarrado a una mujer, pero... amarrado, echarle un hechizo del zapato a tu amigo, ¿por qué no? Dominar a tu mejor amigo. Dominar a tu mejor amigo, sí es cierto. O sea, pudiste haber hecho como infinidad de cosas, un amarre, por ejemplo, sí. Pero, te dedicaste a dormir, ¿no? Y qué mal, porque te dormiste, o sea, no tienes... Pero justamente esta parte de entender que callar el ruido mental haciendo cosas también es una parte de que la sombra te está gritando que pares porque no sabes estar contigo. Y si no sabes estar contigo es porque hay algo de ti que no quieres escuchar y que no quieres entender y que mucho menos quieres trabajar. Porque siempre buscamos como estímulos, ¿no? Como vámonos al gimnasio, vámonos de fiesta, vamos a embrujar a alguien, pero nunca nos podemos a pensar, necesito parar y escucharme qué necesito, por qué no quiero estar solo, por qué no quiero estar dormido, ¿no? ¿Qué pesadillas tengo? ¿O qué procesos no estoy queriendo enfrentar? Pero sí es algo que yo considero que es muy bueno, que todas las personas deberían de vivir, aunque sea una vez en su vida. Una, nada más. Después tomarse un año sabático como yo, después vacaciones, no me vuelvo a meter aquí. Pero sí siento que es algo muy importante, es algo, porque dentro de todo este caos que llegara a pasar, mucha gente también muy importante y muy buena llega a tu vida. O sea, no todo es tan malo. A veces te llegan ayudas de distintas personas, de distintos como de tus amigos. Sí, pero ojo aquí. Si llegan en este proceso personas muy buenas, positivas, increíbles a tu vida, si tú no trabajaste como esta energía, esta sombra, no vas a ver lo increíble que es esa persona. Sí. Uh-huh. No vas a ver la oportunidad que puedes tener con esa persona, llámese amistad, llámese pareja, llámese lo que sea, alguna oportunidad de trabajo, laboral, proyectos. No lo vas a ver porque estás sumergido todavía ahí. Claro. Entonces, por eso es que uno no les recalca como para molestar a las personas. O sea, uno realmente en estos procesos mágicos les recalca porque es en serio que lo tienen que hacer. O sea, de verdad, ¿no? Y sí. que traten de hacerlo con
la mayor conciencia que puedan, la mayor tranquilidad, para que pueda realmente haber este renacimiento interno, ¿no? Claro. Sí, como dices, justamente me resonó mucho como que llegan personas, pero también llegan personas que te enseñan como límites, ¿no? Por ejemplo, yo he notado que a las personas que tenemos como este problema de poner límites a las personas, o que creemos que somos muy buenos para poner límites, nos llegan como situaciones, ¿no? Que como que hacen también ver que has sido muy permisivo, tal vez has sido muy compasivo con la gente, pero contigo no. Entonces, sí es un proceso muy interesante, yo considero. Pero, por ejemplo, ya llegando a Yule, este proceso es el renacimiento de la luz, ¿no? Entendemos que es la bienvenida del sol otra vez, el sol vuelve a nacer, ¿no? Con nosotros. Todavía está pequeño, la energía es pequeña, entonces la energía del invierno predomina. Predomina todavía la sombra, pero ya con algo de luz que nos la está mostrando, ¿no? Y me llama la atención muchos tipos de rituales que se pueden manejar en esta celebración, como por ejemplo uno de los más comunes que casi todos conocen es lo de la leña, el leño de Yule. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Ok, por ejemplo, aquí tradicionalmente la leña se prendía justamente, se consagraba y se llevaba directamente a la casa de la familia, ¿no? De las personas. ¿Para qué? Para que esta leña que finalmente, o este pedazo de madera, alumbrara fuera la luz y alumbrara durante todo el invierno, pudiera darle calor a la familia, ¿no? Okay. En ese tránsito de frío, y no les faltara sustento, no les faltara comida, no les faltara pues nada, absolutamente dentro de esta fase, ¿no? No faltara como esta luz presente en la oscuridad. Por eso es que en los rituales que nosotros hacemos, siempre al final, bueno, se hacen como algunas cosas y al final se les reparte como un pedazo de leña, o se les pide que traigan una leña, se consagra aquí, se ritualiza aquí y se les pide que justamente en su casa enciendan ese pedacito de tronco bajo esta representación, ¿no? De que la luz nunca nos va a faltar. Y esto también, cómo se toma dentro de la parte poética en Wicca, cómo es que la luz vuelve a nacer dentro de la sombra. Esa sería como una pregunta muy importante. Y bueno, nosotros sabemos que cuando la diosa, esta energía lunar, entra en la sombra, la diosa ya es una anciana como tal. O sea, la diosa está cansada, la diosa está agotada, está triste porque no encuentra al dios, no está presente. Entra al inframundo con ese dolor porque él ya no está con ella. En este proceso en el que ella entra ya como una mujer anciana, con canas, encorvada, con mucha sabiduría. Me picó nada. ¿Qué? ¿Otra vez? Me picó nada. Bueno, al menos no te cacheteaste. Sí, no, pues es que sí me picó, ahora sí. Aquí la diosa, en uno de estos poemas, hay muchas teorías, muchas. Sí, porque sí hay muchas. He leído como 4 al menos. Ajá, sobre cómo es que nace esta luz en la sombra, ¿no? Hay muchas teorías. A mí me gusta mucho justamente un poema que no recuerdo bien quién lo escribió ahorita, donde justamente habla de que la diosa, ella misma gesta la luz, ¿no? Queda encinta, se pone encinta, y finalmente de ella misma nace el sol. Ella tiene un bebé y ese bebé es la representación del sol. Del sol. ¿Cómo es que nace el sol? Bueno, dentro de ella, o cómo es que ella queda encinta. Aquí hablamos tanto del poder de esta divinidad, tanto del poder de la diosa, tanto del poder sagrado de la luna, de esta energía femenina, que nos está diciendo que su útero es el útero universal, que ella es tan gloriosa, que ella es, que en ella misma habita en sí mismo el equilibrio. No necesita otra energía. No necesita un hombre para poder quedar encinta. Hay otra teoría donde dice que se masturba, ¿no? Ella misma está como esa teoría,
o ella misma simplemente por su propia energía queda encinta, gesta, y finalmente en Yule, que es esta celebración, sale el dios a través de ella. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? Que justamente esta energía se renovó, ¿no? Esta energía renació. Imagínate qué tan fuerte, qué tan hermosamente espiritual puede ser como este pensamiento, esta teoría, y qué tan sagrada es la diosa como por sí misma, sin ayuda de nada, ella gestar dentro de ella la energía solar. Claro. Sin la ayuda de nadie. Qué tan sagrada, qué tan divino, porque a mí me parece como un pensamiento muy hermoso, ¿no? Sobre todo el mensaje, ¿no? Que pueda dejarte como claro de todo este proceso que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y que justamente sale el sol, ¿no? Yo de ahí, por ejemplo, siempre digo, de los poemas se aprende muchísimo porque realmente es como muy bonito, y a nosotros que estamos como en estos procesos realmente nos hace pensar mucho. ¿Qué nos está enseñando la diosa con esta acción? Sí. En este escrito, por ejemplo, en este poema. ¿Qué nos está dejando? ¿Qué nos está enseñando? Nos está diciendo que nosotros mismos, a pesar de que seamos ancianos en esta época, que estemos cansados, que estemos desgastados, con dolor, que nuestro cuerpo físico esté a lo mejor decaído, ¿no? Uh-huh. Y en una sombra, sí, ¿no? En una oscuridad, en un inframundo, en un duelo muy profundo. ¿Qué nos está diciendo la diosa? Que a través de nosotros mismos, que somos completos, que somos únicos, que tenemos presentes estas dos energías dentro de nosotros, tanto la luz como la sombra que habita dentro de nosotros, que somos capaces de renovarnos y que somos capaces de generar un renacimiento y volver a ser niños otra vez, sí, claro. Volver a ser jóvenes, volver a depurarnos nuevamente y entrar a un ciclo con energía nueva, con una energía completamente nueva, ¿no? Y que a pesar del caos podemos ser tan poderosos para volver a gestar algo grandioso, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Entonces, todos estos procesos, digo, eso sí se platica también con el grupo de Wicca, pero a mí me parece como un pensamiento divino, ¿no? Claro. Muy, muy hermoso y muy fuerte, porque creo que no todas las personas, aunque estén, por ejemplo, tomando este tipo de aprendizajes, a no todos les cae el 20, ¿no? Que realmente tienes ese poder, que realmente en ti vive esa energía y que en ti en esos momentos de caos puedes volver a construirte las veces que tú quieras, ¿no? Claro. Pero que obviamente esta época de Yule es como muy importante. Sí, sí, justamente porque es como ya esta parte de todavía no acaba tu sombra, pero la vamos a ver, ¿no? Vamos a verla de frente y vamos a ver qué es lo que has trabajado. Y lo que no has trabajado como que también se muestra muy notorio, ¿no? Todavía en esta celebración. Sí, hasta Imbolc. Igual estaba viendo que otro tipo de celebración o de ritual que se puede hacer es algo con unas esferas, ¿no? Transparentes, donde puedes poner como intenciones. Uh-huh. Tengo entendido que las esferas, para no extendernos tanto como en este ritual, funcionan como una semilla que nosotros vamos a plantar en este nuevo comienzo de la luz para que justamente empiece a germinar toda esa energía, ¿no? Eso en realidad no tiene mucho que ver con la parte del paganismo, o sea, no tiene que ver nada con eso. Se adoptó porque obviamente la Navidad tiene mucho que ver con la parte católica, ¿no? Entonces, los católicos más bien trataron como de involucrar algunos rituales, costumbres, fechas paganas para que la parte católica, los santos, Jesús, la Virgen, pudiera ser como más adoptado más rápido. Por ejemplo, vamos a empezar, antes de platicar esto de las esferas, sobre, primero que nada, la fecha, ¿no? Sabemos que el solsticio de invierno es en la fecha del 21 de diciembre. Hay algunos escritos donde dicen que Jesús nunca nació en esta época. No, pues no. ¿No? Pero el catolicismo lo puso ahí, en esas fechas, para que pudiera conectar justamente con las costumbres paganas y fuera como más fácil aceptarlo,
¿no? Aceptar como a este nuevo Dios, ¿no? En sus vidas. Entonces, bueno, desde ahí, pues ya estas tradiciones paganas terminan desafortunadamente haciéndose como muy católicas, ¿no? Sí, claro. Muy cristianas, pierden un poco para mí en lo personal como su brillo, su centro y su razón de ser, ¿no? No en Wicca no todo lo vamos a hacer perfecto, obviamente, adoptamos obviamente muchas cosas, pero bueno, nosotros sabemos que el árbol de Navidad que está en nuestras casas se colocan como esferas, ¿no? De colores, de vidrio, de diferentes tipos de materiales y en la representación justamente católica pues es una decoración, ¿no? También como más estético que otra cosa, ¿no? Que es simbólico. Para nosotros sí es muy simbólico porque justamente lo que hacemos es que en unas esferas transparentes, ya sean de vidrio, ya sean de plástico, ¿no? Se les colocan ciertas plantas específicas, ya sea para el amor, para la abundancia económica, para el trabajo, para el sexo, lo que tú quieras pedir, salud. Se intencionan, se le escribe, por ejemplo, algún deseo en específico y se coloca adentro de la esfera y se colocan finalmente en el árbol, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la parte pagana para nada. Es más bien como adoptar ya nuestra época moderna o tal vez como la religión de nuestra familia en casa, porque muchos de los practicantes que vienen no tienen nada que ver con la religión de sus papás, ¿no? O de su familia. A veces la mayoría venimos de familia católica que no tiene estas costumbres de obviamente prender un caldero, ¿no? Prender la leña, sí. Hacer como comidas diferentes que no tienen nada que ver, ¿no? Y pues es complicado, ¿no? Entonces lo que se ha hecho mucho en esta época moderna es como tratar de encajar, ¿no? Un poquito en esta época moderna. Así de decir, bueno, voy a poner esferas en el árbol, sí, pero van a ser esferas embrujadas, exacto, ¿no? Pero van a ser esferas mágicas, sí. ¿No? Entonces, obviamente se les pide que guarden estas esferas y dentro de un año, pues, finalmente se eliminan. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si una esfera se rompe antes de tiempo? Bueno, para mí no es como de muy buen augurio. Claro. No es evidente, ¿no? Siempre que tú ritualizas, y eso no es solo para una esfera, siempre que tú ritualizas algo, sea una vela, estés preparando un trabajo mágico, lo que sea, y se te rompe porque te tropiezas, alguien lo tiró, lo pisaste, como sea, uh-huh. Quiere decir que ahí hay una energía pesada en esa intención, que hay, pueden haber como varios obstáculos, como muchas situaciones que por eso es que se rompió. Claro. ¿No? Entonces yo ahí más bien recomendaría como que se hiciera un trabajo a lo mejor de limpieza, de uh-huh. depuración en ese aspecto y posteriormente ahora sí se intencionara. Ok, muy bien. Entonces, bueno, para llegar como al término de esta celebración, Yule, ya entendiendo que Yule es una celebración de la rueda del año, que son estos 8 sabbats importantes, y bueno, ese es el que marca el solsticio del invierno, el 21 de diciembre. ¿Tú crees que lo puedan celebrar las personas, por ejemplo, que no están en un grupo de estudio Wicca? ¿Lo pueden celebrar solitos ellos en su casa, investigar sobre el tema y poder hacer su ritual? ¿Te refieres como a practicantes en solitario? Uh-huh. Sí, claro. Cualquier persona lo puede hacer. Obviamente es muy importante que nos fijemos muy bien qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos mezclando. Ajá. Porque si nosotros vamos a empezar un camino en Wicca, vamos a empezar a celebrar nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestras celebraciones, la rueda del año, los esbat. Obviamente estamos trabajando con una energía en particular. No la podemos estar mezclando con, por ejemplo, la religión católica. La religión católica y Wicca chocan así, como demasiado fuerte. Y bueno, el catolicismo yo creo que choca con toda la... Me acordé de algo. No solamente religiones, ¿no? Sino como uh-huh. todos los caminos espirituales
el catolicismo siempre los va a satanizar. O sea, no hay algo que no haya satanizado de verdad. Libro que encuentro de lo que sea. Pues los cristianos más, ¿no? Libro que dice que los católicos y los cristianos satanizaban los árboles, satanizaban las plantas, las flores, las plantas, a o las sea, mujeres, el cielo, la tierra, los bosques. Sí, pues de hecho para ellos la palabra pagano es como un insulto hacia ti. Cuando ellos dicen es que los paganos, es como un insulto, cuando en realidad no tiene absolutamente nada de malo ser pagano. Es Ricote. aquel que trabaja con la tierra, o sea, ni siquiera es... Ajá, sí, ni siquiera es un insulto. Es ricote. Es ricote. Paga rico. Sí. Bueno, ya llegando entonces al final, ¿quieres recomendar algún libro sobre Yule? ¿Te gustaría como recomendarles algo? Pues en realidad sí hay varios libros, se los vamos a estar dejando, es que justamente no me acuerdo, son varios libros de Wicca, entre ellos justamente la Biblia de las Brujas. Ah, sí. Esto solamente es como una embarradita, ¿eh? O Sí. sea, no estamos hablando de libros que profundicen como así a grandes rasgos Sí, claro. las celebraciones, pero es importante que si nosotros vamos empezando en solitario este camino espiritual, en Wicca, empecemos como a llenarnos de lo más básico, ¿no? Claro. De lo más básico y partir de eso para empezar a profundizar ahora sí en los temas, ¿no? En este caso, pues la rueda del año. Pero sí hay varios libros, por ejemplo, está de la Biblia de las Brujas, ¿no? Que es de los Farrar. Ese libro, pues sí no nos puede faltar en nuestra El libro que no te biblioteca, puede faltar en tu biblioteca. ¿no? También está el de Wicca, de Raymond Buckland. Ah, sí. También ese es como muy importante. Y hay algunos otros libros, perdón, que no están en español y que no están publicados por acá, pero tengo unos 5 que bien les puedo recomendar y que con eso es como, para empezar, yo creo que está súper bien. Ok, pues muy bien. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta celebración importante de los 8 sábados? Pues creo que por hoy sería como todo. Es diferente vivirlo, experimentarlo a solo leerlo. Pero bueno, pues yo creo que nos despedimos. Hasta aquí nuestro... corte informativo. Nuestro corte informativo de Información que Embruja. Mi nombre es Alberto Solen. Y Astrid Slaven. Y esto fue... Mundo Energético. Información que Embruja.